Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias al Señor por un día más que Él nos permite congregarnos, reunirnos, quizás no físicamente, pero sí virtualmente. Y ahí en sus casas pueden acompañarnos en este tiempo para poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y yo quiero compartirles un proverbio esta tarde para comenzar, que dice así: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Y esta tarde queremos exaltar el nombre de nuestro Dios, ese nombre que es por sobre todo nombre, al cual nosotros invocamos y creemos que en su nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarles a que pueda cerrar sus ojos ahí donde usted está y que pueda decirle: Señor, gracias te damos, Dios, porque podemos declarar con nuestras bocas que tu nombre, que es sobre todo nombre, es el que trae refugio a nuestras vidas, es el que trae libertad, es el que trae sanidad, es el que trae consuelo, es el que trae todo tipo de bendiciones a nuestras vidas. Y declaramos en el nombre de Jesús de que somos benditos en ti. Declaramos en el nombre de Jesús que somos sanos en ti. Declaramos en el nombre de Jesús de que nada nos falta ni nada nos faltará, porque tú estás con nosotros, Dios. Padre, sabemos, mi Dios, de que en el mundo hay aflicciones. Sabemos que en el mundo recorren muchos espíritus malos que quieren hacernos caer no solo en tentaciones, sino también quieren hacernos caer en temor, en tristeza, en soledad. Pero en esta tarde declaramos en el nombre de Jesús que todo espíritu maligno retrocede de nuestras vidas, retrocede de nuestros hogares, porque el nombre de Jesús es levantado en nuestras casas. El nombre de Jesús es el que trae libertad y refugio a nuestras vidas. Y como este proverbio lo dice, corremos a ti para ser levantados por tu nombre. Corremos a ti con corazones agradecidos, sabiendo de que tú eres nuestro Dios, que tú eres quien nos sostiene, que tú eres nuestro Padre y que tú nunca nos dejas solos, mi Dios, que tú eres el único que nos levanta, que tú eres el único que nos sustenta, que tú eres el único que nos sostiene y que nunca nos dejas solos. Te damos las gracias en esta tarde, mi Dios, porque podemos declarar: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a ti corremos y en ti somos levantados. Lo declaramos así en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Toda la tierra proclama tu nombre, Señor. Todo el universo muestra tu poder. Dime cómo podré cantar a alguien que no seas tú. Dime cómo podré, si solo en ti seguro estoy. Hoy te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre. Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre. Toda la tierra proclama tu nombre, Señor. Todo el universo muestra tu poder. Dime cómo podré cantar a alguien que no seas tú. Dime cómo podré, si solo en ti seguro estoy. Hoy te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre. Te quiero alabar,
te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre. A ti, Señor, alzamos nuestras voces, alzamos nuestras manos y declaramos que no hay nadie como tú. Tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro refugio, y con toda seguridad podemos declarar esto así esta tarde. Tú que cambiaste mi lamento en alabanza, quitaste mi dolor, pusiste una canción. Tú que cambiaste mi lamento en alabanza, pusiste una canción, me diste libertad. Tú que cambiaste mi lamento en alabanza, quitaste mi dolor, pusiste una canción. Tú que cambiaste mi lamento en alabanza, pusiste una canción, me diste libertad. Que se escuche la voz de toda tu creación, cantamos para ti, tu reino está aquí. El cielo canta hoy, la tierra grita hoy, tu gloria está aquí, tu gloria está aquí. Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre. Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre. Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre. Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre. Cantamos a ti, Señor. Te damos gloria a ti, te exaltamos a ti y te damos toda alabanza a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y esta tarde, mi Dios, exaltamos tu nombre sin igual. Sabemos, mi Dios, que no hay nadie como tú, y por eso esta tarde queremos cantarlo así. Precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Decimos todos juntos hoy. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí.
el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Y esta tarde, mi Dios, ponemos su nombre en alto y lo cantamos así. Exaltamos su nombre, levantamos su nombre, exaltamos su nombre, levantamos su nombre, exaltamos su nombre, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre levantamos, nombre sin igual, nuestro amado Jesús. Te adoramos, Jesús. Sigámonos gozando en el Señor en esta hora. En esta tarde usted venga al Señor con un corazón agradecido. Te alabamos, Señor, en esta hora. Bendice cada vida, cada corazón. Te bendecimos en esta hora. Te alabamos, Señor. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarte ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día.
oh Jesús, mi Redentor. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos. Para nosotros nuevamente es un tremendo gusto el poder estar conectados con ustedes, congregándonos de este modo, de un modo virtual, como dicen, pero qué bueno que están estos medios para podernos comunicar, para poder estar interactuando y conociendo sus necesidades. De antemano decirles que cualquier necesidad o cualquier petición que tengan, déjenla ahí escrita y con gusto se estará orando por ustedes y se les responderá. Realmente es un privilegio el poder tener esta oportunidad. Que imagínense que hubiese sido en otro tiempo esta cuarentena que nos tiene así marginados unos de otros. Pero qué bueno ha sido Dios que ha provisto estos medios. Damos gracias a Dios. Sean bienvenidos y bienvenidas todas, donde sea que usted esté, ya sea acá en el país o fuera de él. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos que su vida es llena de la gracia y el favor de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por el tiempo de la alabanza, por lo hermoso y lo precioso que es Él y lo bondadoso que es para con nosotros. Realmente tenemos tanto que agradecerle a Dios, tenemos tanto que aprender de Él y que tenemos que dejarnos formar por Él. Quiero meditar un momento con ustedes en la palabra de Dios y precisamente quiero que lo hagamos con un tema que para mí me habló a mí, les digo, en lo muy personal, me habló a mí porque todos, yo creo que nadie sin excepción, todos hemos tenido momentos de dificultad o de dolor o de pruebas en nuestras vidas. Y precisamente el tema de esta mañana se llama punto de quiebre, porque es un momento en el cual usted y yo hemos tenido un momento en el cual las circunstancias se nos trastornaron y quizás vimos o sentimos que el mundo se nos vino encima y que todo se nos fue abajo y uno dice, ¿qué es lo que pasó? Y yo creo que inclusive, no sé si seré solo yo, pero yo he oído muchas veces a muchas personas, cristianos y no cristianos, decir, es que esto es demasiado para mí, yo no soporto esta situación tan difícil. Y algo que yo he aprendido, porque también he tenido ese tipo de situaciones, ese tipo de problemas, esos puntos de quiebre. Algo que yo he aprendido de mi Dios es que Dios no pone carga sobre nuestras vidas que Él mismo no nos haya dado la capacidad de sobrellevarla. Y yo siempre he puesto un ejemplo muy común, que si nosotros siendo papás y quizás un niño de 2, 3 años, 4 años, 5 años, no le vamos a poner una bolsa o una carga bien pesada o una piedra bien pesada. Y Jesús dijo algo bien hermoso, dijo, si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que Él sí es bueno, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que no van a haber momentos en los que sentimos que de repente la vida se nos complicó. Y quiero leer en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, dice así, no es que ya haya conseguido todo, dice, o que sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó. A mí, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para alcanzar el premio de Dios
que ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, sea de edificación y que ayude y guíe nuestras vidas, Señor, para que podamos entender y discernir el porqué de tantas cosas a veces en nuestra vida. Suplico que uses mi boca, Señor, para gloria de tu nombre y para bendición de todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas de esas situaciones que hemos vivido, fíjese que en algunas de ellas fueron tan claras, y yo creo que algo que yo he estado haciendo mientras preparaba este mensaje, me ponía a pensar yo, ¿qué momentos son los que yo viví en los cuales quizás yo tenía un molde, una forma idónea de pensar, de caminar, porque no nací con tantos defectos, poco a poco se me fueron pegando desde mi niñez? Y quizás algunos de nosotros, el momento de ese quiebre no fue quizás ya siendo adultos. E incluso algunos de nosotros podemos haber experimentado sin recordarlo, sin tenerlo muy en claro, que en el vientre de nuestras madres quizás nos sentimos hijos o hijas no deseados, o no muy esperados, o no muy anhelados. No es como cuando un papá o una mamá, si es posible, ha estado en un tratamiento para ver cómo tiene un bebé, porque desea tener un bebé. Quizás algunos de nosotros no fuimos a ese caso. Y es asombroso que nuestros hijos en este proceso están de embarazo y recordar y pensar que a la edad que su bebé tienen, que ese feto tiene dentro de su estómago, en pensar que ya ellos oyen y entienden lo que están escuchando ahí afuera y de alguna manera ya lo asimilan. Y muchos de nosotros quizás desde el vientre de nuestra madre nos empezaron a quebrar nuestro corazón, a dañar nuestra autoestima, a sentirnos menospreciados, devaluados, a sentir que no éramos alguien que éramos esperado, deseado en esta vida. Y algunos quizás nos pasó en otra etapa, cuando ya habíamos nacido de los 0 a los 3 años, de los 0 a los 5 años, que es cuando se forma el carácter y cuando todavía hay unos pequeños recuerdos, pero que se forma la forma idónea o la forma en la cual uno va a ver la vida, ¿verdad? Entonces, no sé, puede ser, algunos puede haber sido que fue ya en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, que es una etapa bien complicada porque uno se llena de muchas inseguridades, de muchos temores, y eso le digo porque yo lo experimenté, es una bola de complejos al cual más no haber, de complejos de que porque es muy moreno, que porque es muy blanco, que porque es muy narizón, que porque es muy chato, porque es muy pelo liso, que porque es muy pelo colocho, cualquier cosa nos acompleja en esa etapa. Algunos quizás ya fue en la juventud, algunos quizás incluso fue en la escuela, que en la escuela que hubieron compañeros que le hicieron bullying, que lo dañaron. Antes, les soy sincero, eso del bullying no era muy común, porque allí solo había una solución: o se dejaba hacer bullying uno o le pegaba al que lo andaba molestando, y ya con eso se cortaba el famoso bullying. Pero podría haber sido eso, ¿verdad? O podría haber sido un maestro que le dijo: es que este niño sí me salió topado. Y lo marcó eso al niño, al joven, a la niña, y lo dejó así, ya con esa mentalidad que él realmente no iba a tener la capacidad de hacer cosas buenas, que para el estudio él no iba a servir. Yo le digo porque yo experimenté esa sensación: no, es que para el estudio no voy a servir, es que yo para las matemáticas no voy a servir, o para el inglés no voy a servir. Y uno se llena de ese tipo de complejos. Algunos quizás fue su primera experiencia amorosa, a quien le entregaron su corazón y esa persona no lo supo valorar, y esa persona los engañó, los traicionó, o no sé qué sintieron, o no sé qué experiencia, o en el matrimonio, su esposo no le ha dado el valor o el mérito que se merece. Hay esposas que no le dan el lugar que el hombre le corresponde, pero también hay esposos que no le dan el lugar que a la mujer le corresponde. Entonces todo eso viene y daña el corazón. Algunos quizás en el área laboral podemos haber sido dañados y hemos sido menospreciados y nunca nos dieron quizás el ascenso que nosotros creímos merecer, y decimos que es menos aquí, que es menos allá. Total, todos hemos tenido un punto de quiebre, todos hemos tenido momentos, y quizás no uno, sino muchos. Yo creo que a lo largo de nuestra vida podemos enumerar muchos de ellos. Y es importante que podamos visualizarlo, porque yo les soy sincero, a mí me puse en eso, ¿verdad? A pensar, a escarbarme, a recordar mi pasado, lo que logro recordar, y recordando qué momentos pueden haber sido los que desviaron mi forma de ser. Quizás la pureza de un niño, la pureza de un joven que puede venir con una mentalidad, con la intención de hacer bien las cosas.
Y Pablo escribe esto en Filipenses capítulo 3, 12 en adelante. Dice, no es que yo lo haya conseguido todo, dice Pablo. Él estaba consciente que había mucho por hacer o por alcanzar todavía, o que ya sea perfecto. Lejos estemos. No hay un solo ser humano en esta tierra que se pueda llamar ser perfecto. Sin embargo, dice, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó. Eso es bien bonito que lo entendamos, porque Cristo nos alcanzó a nosotros para que nosotros alcancemos un propósito para Él. O sea, usted fue en la versión Reina Valera, por lo que fui asido, dice, por lo que fui tomado, para alcanzar para lo que Dios me tomó. Entonces, es importante el buscar, el entender, y este mes quiero estar hablando de conexión, de cómo uno puede conectar nuevamente con el propósito que Dios tiene. Puede conectar con su mamá, con su papá, puede conectar con su entorno, porque a veces estamos en un lugar pero estamos desconectados. Y prueba de ello es que usted puede estar con su familia, pero cada quien en su teléfono, o cada quien en su iPad o en lo que sea, descuidado, distraído, en otro mundo. Está desconectado del entorno que le está viviendo, dice. Entonces dice, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, dice. Más bien, dice, oiga, esto es bien importante, más bien, una cosa sí hago, esto sí lo estoy haciendo, dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. O sea, yo le siempre he dicho que para que usted pueda alcanzar lo que está delante, tiene que soltarse para poder del pasado. Pero muchos de nosotros venimos arrastrando quizás desde que éramos un feto, quizás desde que éramos un pequeño, un bebé, una bebé, quizás desde que éramos un joven o una joven, venimos arrastrando un pasado que nos ha complicado y yo a veces me pregunto qué tipo de circunstancia habrá vivido esta persona para que sea como es, porque nosotros somos muy prontos para criticar a las personas y decir, no hombre, qué bárbaro, qué feo su modo, qué mal carácter o qué feo, como es intratable. Pero a veces no nos preguntamos qué habrá vivido esta persona para que él tenga esa forma de pensar, para que él tenga esa forma de reaccionar ante las circunstancias. Hay gente que usted le quiere hacer un favor y se le queda viendo enojado, como quien dice, que me tenés lástima o qué. Entonces dice, no, si yo lo que quería ayudarle, no, pero yo no estoy necesitando un favor. ¿Le pedí acaso que le ayudara? Y uno dice, no, está bien, no hay problema. Yo lo que quería ayudarle. Pero son gente que tienen con problemas, no es así nomás. No es que él quiere ser pesado, sino que él se siente, por no mostrar lo vulnerable que es, se muestra rígido, se muestra serio, dice. Y dice, si no sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces es importante que podamos entender eso, que nosotros hemos sido llamados, tenemos un llamamiento, un propósito, una meta que Dios estableció. Y algo que yo quiero que usted piense, yo puedo tener un propósito para mi vida y tenía un propósito para la vida de mis hijos y lo sigo teniendo, en mi corazón sigo orando para que así sea. Pero mi propósito puede ser grande e importante, pero el de Dios no es grande, es inmenso e importante. Y el propósito de Dios tiene una característica, que no busca el bien mío únicamente, sino que busca que yo sea de bien para muchos, que sea de bendición para muchos. El propósito nuestro casi siempre tiene que ver con, es que yo quiero vivir bien, es que yo quiero estar bien, es que yo quiero capacitarme, quiero estudiar, quiero prepararme, quiero esto, quiero lo otro, porque yo quiero vivir bien. Generalmente va enfocado hacia nosotros. Y perdone, pero eso es normal. Es una manera egoísta de ver la vida, pero es una realidad. Muchos de nosotros así somos. Entonces, pero ha pasado algo en nuestras vidas que vino y sentimos que destruyó nuestra vida y que nos desvió y que uno siente que se perdió, que perdió el camino, que perdió la dirección. Y yo creo que si usted conoce y cerca de usted en este momento pueden haber 3, 4 personas y usted le pregunta, ¿usted tuvo un momento de quiebra en su vida? Si es sincero, esa persona le va a decir, sí, la verdad es que sí lo tuve. ¿En qué momento? Y usted empieza a analizar, a echar su mente atrás y a pensar y va a ver que sí han habido momentos en los cuales hubo un momento en el que todo lo golpeó. La vida sintió usted que fue dura y uno dice, qué dura ha sido la vida, o qué dura las personas, o qué mala la gente. Y eso es
A todos nos ha pasado. Nadie puede decir, yo no he experimentado, aún las personas. Y fíjese que alguien puede decir, pero yo a usted lo veo bien optimista, bien positiva, bien con todo, bien sonriente. Pero si usted se tomara el tiempo de buscar y de presentarse a la par de esa persona, se daría cuenta que también él o ella ha sufrido momentos en los cuales su esperanza, sus expectativas, sus sueños fueron quebrados, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos esa conciencia de que muchas veces vamos a tener esas heridas que son profundas, porque no es lo mismo tener una heridita que rápidamente sella y cicatriza, pero hay heridas que son tan profundas, hay golpes que son tan profundos que usted con medio que se vuelva a golpear ahí, le vuelve a doler y le vuelve a salir un montón de sangre, como que si hubiese sido una herida, un golpe bien fuerte, pero es porque ya hay una herida anterior a eso. Entonces, esa experiencia ha producido demasiados daños. Entonces, y sucede algo, y yo veo eso como muy común. Muchas personas suelen decirle a uno, no hombre, es que cuídate, porque si vos no te cuidas, nadie te va a cuidar. Es que, no hombre, date tus gustitos, porque si vos no te los das, nadie te los va a dar. Y es una bonita manera, es un buen consejo, se podría decir. Pero ¿sabe qué? Lo malo es que le están diciendo, mira vos, sé para vos, interesate en vos y en nadie más. Al final y al cabo, si vos no te cuidas, nadie te va a cuidar. Pero Dios no quiere que seamos así, fíjese. El consejo de Dios no es ese. ¿No? Él dice, mire, lo que tú quieras para ti, lo que tú quieras para tu prójimo es lo mismo que tú quieres para ti. El mal que no desees para ti, no lo desees para tu prójimo. Entonces, el enemigo va a usar personas en las cuales van a decirnos cosas así y nos van a querer hacer sentir no, si de verdad yo me voy a dar un gustito, una canita al aire, una cervecita, una no es ninguna, o detalles que uno va a sentir que no es tan malo hacer aquello, ¿verdad? Entonces, fíjese que leyendo un poco sobre eso, leía yo que los expertos, los psicólogos dicen que una persona que tiene esa forma de pensar y de ser, le pasa algo. Puede la vida misma ponerle la mejor oportunidad del mundo ante él, pero eso mismo de esa queja, de ser quejoso, de ser negativo, de ser que siempre hay algo o alguien a quien reprocharle, no lo deja ver las oportunidades, que puede ser la mejor oportunidad. Quizás yo he tenido una buena oportunidad en mi vida, quizás yo tuve una oportunidad de hacer o a tener algo adicional a lo que Dios ya me permitió hacer. Quizás a usted le pasó lo mismo, pero por estar cegado y quejándonos en lo que hemos experimentado, no hemos podido lograr u obtener aquello que Dios tenía preparado para nosotros. Se nos ciega el entendimiento, nos aturdimos y nos volvemos fatalistas, nos volvemos negativos, nos volvemos deprimentes. Usted ha oído ese tipo de gente que no dan ganas ni de hablar con ellos porque solo de desánimo, de dolor, de cansancio, de tristeza, de frustración hablan. ¿Conoce gente así? O lo que es peor, ¿es usted así o soy yo así? Eso es tremendo. Ese tipo de gente, realmente uno no quisiera ni estar cerca de ellos. Y es más, evita uno estar cerca de esa persona. Entonces, siempre, repito, han habido cosas que vinieron. Puede haber sido una enfermedad que llegó y que dañó su salud. Y que pudo haber destruido su autoestima. Y que lo tiene ahora en una cama. La amargura, el dolor, el resentimiento, ¿sabe qué? Eso produce enfermedades. Eso produce enfermedades y es inevitable no tener eso. Puede haber sido un problema en su familia, puede haber sido un problema con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres. Puede haber sido algún problema que lo quebrantó, puede haber sido un problema laboral que perdió un trabajo que pensó nunca perder, que se sintió usted tan seguro que ya se sentía hasta parte del inventario y lo perdió. Puede haber sido un problema emocional, alguien que le dañó su corazón, que le dañó su autoestima. Pero llegó ese momento, ese dolor. Y yo le digo sinceramente, yo me puse a buscar en mi interior y dije yo, bueno, y yo le soy sincero, no hallé un momento de quiebre, hallé varios momentos de quiebre en mi vida, desde mi niñez hasta aún siendo adulto. Entonces, mi intención al venir y hacer memoria de todo eso, no es para quejarme, no es para tener algo más y recordarme para tener algo más de lo cual quejarme, sino es para venir, ver y alumbrar con el conocimiento y con la madurez, oiga bien, que digo ya tener hoy, porque hoy dice uno, ya no soy el mismo niño de antes, ¿verdad? De hecho, hablábamos hoy precisamente eso, que
Jesús dijo, miren, para entrar al reino de los cielos tienes que ser como un niño, y eso así debe de ser como un niño, no ser un niño, ¿verdad? En la sencillez, en la humildad, en la facilidad para perdonar. Pero para entrar al reino de los cielos, pero para crecer en el reino de los cielos, uno no puede seguir siendo un niño. Debe de madurar, debe de dejar de tomar leche y empezar a comer comida sólida. Una persona madura es la que sabe digerir, entender y sacarle el beneficio a un problema, a un momento inclusive de dolor. Esa es una persona madura, una persona que sabe y se determina a alcanzar un buen propósito, ¿verdad? Entonces es importante que podamos entender que todo en la vida en algún momento se nos va a salir de control. Todo en algún momento se nos va a salir de control. Y a veces no tenemos, digámoslo así, el cuidado o no tenemos la claridad de el daño que puede ocasionar una mala decisión que nosotros podamos tomar. Y les voy a poner el ejemplo de Adán y Eva. Yo creo que ellos pensaron que Dios no los iba a sacar del jardín del Edén. Yo creo que ellos pensaron que la comunión con Dios no iban a tener, que el nivel espiritual que ellos tenían se iba a mantener, que podían haber cometido un pecado y quizás no midieron las consecuencias. Me imagino que cuando lo sacaron del jardín del Edén y puso un ángel con su espada desenvainada en la entrada, me imagino que ellos se han de haber quedado asustados, no habían analizado cuán difícil o cuán fuerte iba a ser el cambio que iban a vivir ellos. Entonces, ya no, las cosas cambiaron totalmente. Y hay cosas que han pasado en su vida y han pasado en mi vida que tienen que haber hecho cambios. Alguien a mí me decía, y yo me hice esa pregunta a mí mismo, después de la partida de mi hijo hace 5 años ya, ¿seré el mismo? ¿Tendré la misma pasión, el mismo amor, el mismo denuedo, el mismo interés por el Señor, por su presencia, por su obra, por lo que Él quiere que yo haga? ¿Tendré lo mismo? ¿Habré bajado la guardia? ¿Seré el mismo o ya no seré el mismo? Y uno debe de preguntarse eso. ¿Qué hizo? ¿Qué cambios produjo esto en mí? ¿Fueron cambios positivos o fueron cambios negativos? ¿Fueron cambios que me hicieron avanzar? Por eso dice Pablo, yo digo, me hago hacia el frente para pretendiendo alcanzar la meta, dice. Ya vamos a leer ese versículo. Entonces, es importante que podamos tener claro eso, de que nosotros como hijos de Dios, fíjense que hay cosas que hemos vivido y en las cosas que hemos vivido, fíjense que normalmente uno crece más, y esto no debería de ser así, pero así lastimosamente es. Uno crece más y avanza más en los momentos de dificultad, porque es cuando más aprende a conocer la voluntad de Dios. Y hay 2 cosas que uno debe de aprender de los momentos de quiebre que tuvo. Primero, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahorita lo que estamos pasando con en el mundo entero, no digo en nuestro país porque esto no es nacional, es mundial, la pandemia que está. Yo creo que Dios no la planeó hacerla. Yo creo que Dios no tenía el propósito de tenernos encerrados. Pero ya que está la circunstancia, ¿sabe qué hace Dios? La moldea y dice, bueno, ok, yo quiero que los esposos aprendan a llevarse bien con las esposas, porque solo peleando pasaban. Y con un ratito que se veían, ellas peleaban. Y hoy dice, hoy tienen que pasar todo el día encerrado ahí con ella, o todo el día encerrado con él, o con los hijos. Es que yo he oído madres que dicen, yo como quisiera que ya se acabara esto, porque ya no aguanto a mis hijos, ahí andan para arriba y para abajo haciendo ruido, haciendo desorden en la casa, porque están cansados ya. Pero realmente Dios quiere que aprendamos a sobrellevar eso, a aprender a convivir, a sanar nuestras relaciones personales, a sanar nuestro corazón mismo. Entonces, Dios quizás no estuvo ahí, no estaba planeado, no estaba pensando dañar hacia la humanidad, pero ya que Dios dice, ok, ya que está dada esta circunstancia, yo voy a volver de mejorar esto y esto. Yo me recuerdo, y volviendo a la situación que vivimos cuando la partida de mi hijo, yo entré a su cuarto, estuve orando un buen tiempo, y un día, sinceramente, después de unos meses, le dije yo al Señor, Señor, algo que de veras me dolió, Señor, y eso se lo reclamé, se lo soy sincero, algo que de veras me dolió es, sentí que tú no me escuchaste, Señor, sentí que tú no estabas ahí. Y ese mismo instante, en el mismo momento que yo le estaba diciendo eso, se me vino una visión, me mostró una visión y vi toda la escena igual como fue. Vi el cuarto, vi el cuerpo de él, me vi a mí orando pegado al cuerpo de él.
Pero vi al Señor ahí parado a un extremo de la cama donde estaba mi hijo. Y Él me dijo, yo estuve allí. Muchos creemos que Él no estuvo en esos momentos de dolor. Muchos creemos, no, si Dios me desamparó, Dios me dejó solo. Y Él dice, yo estuve allí, hijo. Me dijo, yo estuve allí. No hice lo que tú querías, pero allí estuve. Nunca te dejé solo. Nunca te desamparé. Le digo, quizás no era, yo creo que mi hijo tenía tanto que ofrecer todavía a este mundo, a Dios mismo, acá. Pero Él decidió que estuviera con Él. Pero eso no quiere decir que Dios quiere que mi esposa como madre, yo como padre, mis hijos como hermanos o hermanas, puedan entender y aprender de ese mismo proceso. Entonces algo que debemos de aprender es primero que Dios no es que nos haya dejado solos, que no nos dio lo que pedimos, es muy distinto, pero solos jamás nos ha dejado. Entonces, y lo segundo que debemos de aprender es que eso que vivimos, Dios lo usa y lo transforma. Ese mal que llegó a nuestras vidas lo transforma en un bien. Todo y cuando nosotros con nuestro entendimiento y con nuestro corazón aceptemos la voluntad de Dios. Por eso dice en Primera de Tesalonicenses 5, dice así, Primera de Tesalonicenses 5:16, dice así, estad siempre gozosos, dice, imagínense, nos anima a estar siempre gozosos. Segundo, dice, oren sin cesar, porque si usted no se le ve el gozo es porque también ha dejado de orar. Y dice el 18, dad gracias en todo. Oiga, dice en todo, no solo en las cosas buenas, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo pues? Entonces Dios dice, yo voy a moldear este momento de dificultad y lo voy a moldear y lo voy a hacer usar para bien. Por eso Romanos 8:28, un versículo muy quizás de mis favoritos, y dice así, y sabemos que a los que amamos a Dios, si usted dice, si yo digo amar a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, no algunas. No solo las que nos dejan un sabor dulce en nuestra boca y en nuestro interior, sino aún las que nos dejan un sabor amargo, un momento de dolor, que hemos llorado, que hemos tenido lágrimas, que hemos quebrantado. Pero Él dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Dice, porque esto es conforme al propósito que somos llamados. Eso que en lo que hemos sufrido, en lo que hemos padecido, Dios lo usa para impulsarnos y llegar a ser mejor en el propósito que Él tenía definido para nosotros. Y me recuerdo en este momento de un ejemplo que alguien ponía de una niña que desde su niñez, por ser ciega, la vieron y la maltrataron y la abusaron. Sus hermanos la abusó, hasta su padrastro, y todo el mundo la abusaba. Y ella era una cieguita y sufría y se sentía incapaz de hacer nada precisamente por eso, porque era ciega y porque era mujer y sentía que ella no podía hacer mucho. Un día en la universidad, ya estando en la universidad, un catedrático, ella le dijo que quería que le ayudara a entender algo mejor, y el catedrático o bien entendió mal o quiso, y la cuestión que al final quiso violarla a él también. Y ella ya supo defenderse, supo ponerle un stop. Pero esta mujer cuenta la historia, y es una historia real, que esta mujer fundó una institución donde ayudaba a cómo salir de la tristeza, de la depresión, del dolor de haber sido abusada desde su niñez a muchas mujeres, porque ella se dio cuenta que no era la única que había sufrido eso. Ella se dio cuenta que no era la única que había padecido ese dolor, ese martirio a lo largo de su vida. Y dijo, así como yo lo he sentido y Dios me ha ayudado a sanarlo, yo quiero ayudarle a sanar a otros. Eso es madurez. Eso es lo que nos cuesta entender. Pero esto significa, hermano, que ya no somos niños fluctuantes, llevadas de todo pensamiento, de toda doctrina, de toda cosa que se nos viene a la cabeza, sino que ya estamos madurando. Quizás no lo hemos alcanzado todo como la porción que leíamos al principio, pero que ya no somos tan inmaduros como lo éramos antes. Entonces, cuando nosotros entendemos que el propósito nuestro se queda pequeño, se queda pequeñito,
comparado con el propósito de Dios, que es grande, inmenso, porque alcanza y abarca a bendecir a muchos, uno dice, gracias Señor, gracias porque realmente puedo entender que tus propósitos son más grandes e importantes que los míos. Y José fue un hombre que experimentó esa experiencia y supo entenderla y supo valorarla. El libro de Génesis capítulo 45 narra un momento de que José, uno de los patriarcas en el Antiguo Testamento de las tribus de los hijos de Jacob, que se va a llamarse Israel, había sido vendido por sus hermanos, había sido metido preso por Potifar, porque la esposa de él dijo que él quiso abusar de ella, había estado preso en una cárcel quizás de extrema seguridad, con unos olores no muy gratos, con unas circunstancias muy difíciles. Había estado en un pozo porque sus hermanos lo metieron en un pozo porque querían matarlo al principio y después lo terminaron vendiendo. Estuvo como esclavo, estuvo como preso y de ahí saltó hacia el trono del rey y ser el segundo después del rey. Y ese proceso duró un promedio de 25 años. Yo me pregunto, ¿por qué fue tan largo? Quizás, pienso yo, quizás José, cuando llevaba 10 años de estar ya en ese proceso, cuando Dios le había revelado un sueño, porque a él le llamaban el soñador, y sus hermanos se burlaban de él y se enojaban contra él, porque él decía que veía unos sueños y que sus hermanos, y incluso su papá y su mamá lo iban a venerar, y ellos se burlaban de él. Y me imagino que José había dicho, no, yo creo que eso es mentira, ese sueño que tuve no se va a dar. Cuando llevaba 10 años, cuando llevaba 15 años, cuando llevaba 20 años, y no pasaba lo que él había soñado que iba a pasar. Todo lo contrario, todo le salía mal, y si lo ponían en un lugar medio bonito, pues se volvía a caer y volvía a estar, digámoslo así, derrotado. Pero llegamos a este versículo, a este capítulo 45, y dice así que José ya había estado con sus hermanos y los había reconocido. Y dice así, José ya no pudiendo controlarse, dice, delante de sus servidores, así que les ordenó que se salieran todos de su presencia, y ninguno de ellos quedó con él, dice. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta a la casa del faraón. Y les decía a José, yo soy José, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados, en esta versión así dice, que no atinaban a contestarle. O sea, estaban tan impresionados. Él, José, no, si José nosotros lo dábamos por muerto, no, si José lo vendimos como esclavo, ¿cómo va a estar en esta posición? Y dice que no atinaban a contestarle, dice. No obstante, José insistía, dice, acérquense. Quizás ellos más se alejaban de él cuando lo veían y decían, no, ya hoy que es José y que tiene el poder y ya nos va a volar la cabeza. Acérquense, le decía. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero por favor no se aflijan, más ni se reprochen el haberme vendido. O sea, no se estén lamentando por lo que hicieron, porque lo que ustedes pensaron que iba a ser para mal, Dios lo usó para bien en mi vida. Mire qué madurez de este hombre. Dice, por haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar muchas vidas. Por eso le digo, el propósito de Dios es bien contrastante con el nuestro, porque el nuestro busca un beneficio bien personal y si somos un poco bondadosos, quizás bien familiar, pero el propósito de Dios abarca cantidad de personas a las cuales podemos llegar a bendecir. Entonces es importante que podamos entender que no se trata de nosotros, que no busquemos lo nuestro nada más. Por eso la Biblia es bien clara donde dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Fíjese que a veces nosotros queremos que primero Dios nos cumpla nuestros propósitos, nuestras metas, y después yo voy a cumplir el de Él. Es como que usted le dijera a su patrón, deme el sueldo ya y después voy a empezar a trabajar. Dios a veces lo hace, fíjese, es tan bondadoso que lo hace, pero usted no va a llegar a una empresa y le deme el sueldo de este mes ya, o de esta quincena, o de este semestre, y después yo voy a empezar a trabajar. No, dice, primero
Dice, busquen el reino de Dios y su justicia y las demás cosas les van a ser añadidas. En los Salmos lo dice de otra manera: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Los sueños, las aspiraciones que tú tienes, Él te las va a conceder. Pero cuando aprendas a deleitarte en la voluntad de Dios y no a buscar tu autosatisfacción. Entonces es importante que nosotros podamos entender que si nuestro propósito es grande, el de Dios es gigante. Que si nuestro propósito es importante, el de Dios es inmensamente importante. Entonces yo lo invito, hermano, yo lo invito, mi amigo, busque, allá váyase meses, años, hasta donde usted sintió que hubo un momento de quiebra en su vida, donde usted sintió que perdió el control de su vida, que perdió la inspiración, el deseo, que sintió: esto sí me dañó, esto sí me sentí que me destruyó. Yo lo invito a que vaya y busque y alumbre ese momento y le diga: Señor, alumbra a mi corazón. Quiero invitarlo a que oremos. Señor, te quiero pedir, Señor, yo he escudriñado en mi corazón, he escudriñado en mi pasado y reconozco que hay muchas cosas que dañaron mi vida, que afectaron, Señor, y quizás por eso soy como soy, Señor, porque hay muchas cosas que deberían de ya no ser en mí, y te pido perdón por lo que todavía soy, que no debería de ser ya en mí, pero te pido que lo que, Señor, pueda evaluar y madurar, pueda cambiarlo, Señor. Señor, que las cosas que he estado viendo a lo largo de toda mi vida, que fue para mal, pueda entender que tú lo hiciste con un buen propósito, que tú me amaste, que estuviste conmigo, que no me dejaste, que no me desamparaste, que en el día de la angustia, en el momento del dolor, tú estuviste ahí, Señor. Que pueda valorar eso y que pueda ver y ver cómo ese dolor ya, Señor, ya viéndolo del lado positivo, pueda ser de bendición para muchos y no de mal para mí, Señor. Que lo que el enemigo tramó para mal, para destrucción, como le pasó, Señor, a mí me fascina, Señor, entender el corazón de Job, cuando dice tu palabra que él no encontró despropósito en nada de lo que le pasaba. Él dijo: todo esto malo que me está pasando tiene un buen propósito al final. Qué hermosa, qué madurez, Señor. Cuánto necesitamos esa madurez en nuestro corazón. Aprender a ser maduros y aprender a ver las cosas como tú las ves y a no seguir renegando y lamentándonos por lo que hemos vivido, por lo que hemos sufrido, por las lágrimas que hemos derramado, por el dolor que hemos sentido. Que ya no sea parte de nuestras quejas, Señor, sino que entremos cada día a tu presencia con acciones de gratitud, con acciones que expresen nuestro agradecimiento para contigo. Te bendecimos, te adoramos y te pedimos que nuestros corazones sean renovados y nuestro espíritu, Señor, se aliente al entender y saber que tu propósito siempre fue para bien, para con nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos y amigos. Queremos declarar bendiciones sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia. Declaramos que la provisión de Dios está sobre sus vidas, la protección de Dios está sobre sus cuerpos y el amor de Dios suple todas sus necesidades conforme a las riquezas que Él tiene en gloria. Que Dios los bendiga a todos. Esperamos seguir en contacto con ustedes. Bendiciones para todos.